Muy buenas tardes, amigos de A Tiempo Noticias. Pues bueno, estamos en esta ocasión con pues dos invitados muy especiales que a mí me da mucho gusto saludar y tenerlos en A Tiempo, aquí en este medio de comunicación de Morelia. Está con nosotros Gisbeleni Gallardo, que ya habíamos pues comentado algunas cosas sobre ella, sobre pues su amplia trayectoria. Es analista, politóloga internacional y bueno, pues muy conocida por muchos de ustedes que la estaban esperando. Y bueno, nos acompaña también el licenciado Mario Gallardo, que es abogado y es especialista en 5 áreas, sobre todo en derecho corporativo y constitucional. Es también asesor, fue asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano y asesor también de algunos políticos. Y pues bueno, yo creo que vamos a tener una charla muy interesante con los tres, perdón, con los dos, sobre todo porque es un tema que yo ahora que estuve investigando, ya sabe la gente que vamos a hablar del yunque, las personas que nos están viendo, y pues bueno, está muy manipulado también este asunto, ¿no? Como que es la izquierda generalmente la que habla acerca del yunque y pues a veces confunden un poco las cosas y meten a la iglesia también ahí en medio de todo esto y como si la iglesia los financiara o como si la iglesia estuviera ahí inmersa y pues parece que no. Pero bueno, yo dejo la palabra a Gisbeleni en primer lugar, para que nos pues, comentes qué cosa es el yunque y cuándo inicia. Bueno, el yunque, en términos generales, por lo que hemos estudiado y lo que se ha sabido, digamos, los efectos, ¿no?, de esta organización, se sabe que es una organización secreta, del tipo sectaria. ¿Qué características tiene organización secreta, una organización sectaria? Primero, la secrecía de sus miembros, la secrecía de sus rituales o de sus mecanismos de pertenencia o iniciación a estos grupos, y la secrecía en los objetivos, en las estrategias, en los fines que persiguen. En términos generales, eso sería una sociedad secreta. Se pueden dividir en varios tipos, ¿no?, de sociedades. Yo, por ejemplo, pongo claro cuáles serían los distintos tipos de sociedad secreta. Una sociedad secreta, por ejemplo, serían algunos grupos de inteligencia, ¿no?, que incluso pertenecen a organismos estatales o paraestatales o vinculados a Fuerzas Armadas. Es decir, no conocemos sus miembros, no conocemos la forma en la que se integran estos grupos y no conocemos abiertamente cuáles son sus objetivos. Pero ¿cómo podemos saber la existencia, cómo podemos medir la existencia de las sociedades secretas? En este caso el yunque o cualquier otra organización secreta como, no sé, la masonería, ¿no?, que son de las más populares, por los efectos que generan en su operación en la sociedad, en la historia y en la política. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no?, respecto a la masonería. ¿Cómo sabemos que la masonería existe en México? Bueno, en primer lugar, porque no, digamos, son secretos sus miembros, pero a su vez se jacta la masonería de dejar saber quiénes son sus miembros, ¿no? Pero vemos los efectos de lo que la masonería ha hecho en sí misma en México. Es decir, yo puedo saber que en 1824, ¿no?, fue desde las logias masónicas que venían, ¿no?, vinculadas a los Estados Unidos, cómo se toma, digamos, el control político desde las logias y desde la organización de las logias con la nueva recomposición política y social del país, ¿no? Bueno, yo sé que existe que existe la masonería porque veo sus efectos en la sociedad, en ella, ¿no? Digo, pongo este ejemplo porque lo mismo podemos decir del yunque. Yo sé que existe el yunque por los efectos que el yunque tiene en sí mismo en la sociedad. A mí me gustaría mucho aprovechar que tenemos la presencia de Mario, porque Mario es un gran experto también en lo que ocurre al interior de estas sociedades, y me gustaría que él también nos explicara lo que al interior, por ejemplo, particularmente de organizaciones como el yunque o la masonería, ocurre y cómo es que se forman y cómo es que se organizan.
Terminando nada más de responder tu pregunta, sabemos que surgen en el contexto de la Guerra Fría, alrededor de los años 50, con estos conflictos que se dan entre estudiantiles, ¿no? Es decir, grupos estudiantiles de extrema izquierda, ¿no? Vinculados al marxismo, al comunismo que infestaba, ¿no? Desde la nueva Unión Soviética, ¿no? Al mundo, pero también tenemos la contraparte y también los reductos del anticomunismo, el sectarismo, digamos, de derecha, que pues genera estas confrontaciones estudiantiles, ¿no? Y bueno, hay grupos que sabemos que es el Yunque, el Muro, los Tecos, etcétera, que generan esta confrontación con distintos grupos estudiantiles en distintas universidades, en distintas regiones del país. Muchas gracias, Gisbeleni. Pues bueno, si nos pudiera comentar, licenciado Mario, acerca de pues este tema y que, bueno, creo que es interesante saber este contexto, conocer este contexto para pues empezar a analizar desde ahí, ¿no? Porque también los orígenes a veces pues hay confusión en ellos. Incluso hay algunos analistas que hablan acerca de que los inicios podrían remontarse quizás hasta un poco antes de los 50, como nos dice Gisbeleni, en este contexto, en un México en donde se pretendía pues implementar pues un comunismo en los años 60, ¿no? Incluso. Pero bueno, le cedo la palabra, licenciado. Tu micrófono, Mario. Mario, tu micrófono. Discúlpenme, tenía el teléfono, el micrófono cerrado. Bueno, Ale, en realidad es así como se ha expresado ahorita en el inicio de esta entrevista. Lo decía atinadamente Gisbeleni, hablar de sociedades secretas es hablar de un mundo impresionante de conocimiento porque uno, fíjate, uno le sigue llamando sociedades secretas. Por ejemplo, el Yunque específicamente, de quien es la organización de la que se ha hablado ahorita, pues es una sociedad que ya dejó de ser secreta en muchos sentidos. De hecho, ellos han salido a la luz pública, han publicado documentos, no solamente han sido denunciados, sino incluso sus miembros han sido citados en tribunales, como en España, por ejemplo, porque ya, igual que la masonería, son sociedades que conocemos como secretas porque son secretas en cuanto a sus miembros, en cuanto a su forma de operación de alguna manera, su forma de operación interna, pero no son secretas en cuanto a su aparición pública. Es el Yunque, como la masonería, no sé, voy a hablar de muchas otras organizaciones que hay en México, ¿no? Pues han salido, digamos, a manifestarse públicamente y hay una serie de leyendas que es lo que dificulta un poco que se conozca a cabalidad cuál es la realidad de estos grupos. El Yunque como tal en México sí surge en los años 50, surge en el 53 con Ramón Plata y Manuel Díaz en el estado de Puebla, y esta organización que en inicio tenía el lema de restaurar el reino de Dios, es decir, los postulados eran la defensa de la Iglesia Católica porque eran católicos, pues digamos, católicos practicantes, quizás un poco eh, radicales por una convicción muy firme en cuanto a sus creencias religiosas, pero la realidad es que en la actualidad y desde hace ya muchas décadas, el Yunque no es un grupo católico. Digamos, la izquierda ataca mucho diciendo que el Yunque es un grupo católico, nada más alejado del conocimiento verdadero de lo que es el Yunque. El Yunque es una organización política, no es una organización católica. Es más, ni siquiera los miembros del Yunque tienen que pertenecer a la religión católica. Y pues, insisto, otro mito es que es secreta. No es secreta. O sea, el Yunque es una organización de la cual, decía Gisbeleni muy bien, bueno, los vemos por sus frutos, pero también lo vemos porque han hecho, ha habido hasta cuestiones, insisto, legales muy fuertes donde el Yunque pues ha salido, en cuanto a cuáles son los objetivos que actualmente persigue. Efectivamente se le relaciona en México con el Partido Acción Nacional, pero insisto, es una organización política. Lo que sucede es que una organización como el Yunque, pues queda un poquito en el anonimato porque pues no se sabe bien quiénes son sus miembros, quién está adherido, quién no, pero a la hora que
tú estás dentro de un ambiente, por ejemplo, lo que se conoce como un ambiente de derecha, pues ahí se distingue claramente quienes defienden al yunque. Esto es una realidad. Eh, Podemos expresar, ¿no? Así cabalmente, decir que el Yunque es una organización que persigue sus propios fines, no persigue el imponer la religión católica en México, ni mucho menos la defensa de la doctrina en la iglesia. Es un grupo político que trabaja para sí mismo, para sus propios intereses, y es un grupo que tiene operación y estrategia política. No quiero poner un comparativo que la gente, sobre todo la gente que ha pertenecido al Yunque, se pudiera ofender, pero exactamente la misma estrategia, la misma estructura de operación que tiene la masonería. Se infiltran gente en los otros grupos, preparan a la gente académicamente, la adoctrinan, se manejan en ciertos grupos pequeños, lo que serían las logias en el caso de la masonería, y trabajan para obtener el poder. Eh, Básicamente, pues esta es la finalidad de la gran mayoría de los grupos secretos. Incluso nosotros, los que conocemos bien el tema, hemos observado que hay un punto donde ya no hay mucha diferencia entre las logias masónicas, el yunque y otros grupos. Pareciera que en la cúpula, pareciera que todos tienen, pues básicamente las mismas intenciones, la misma agenda, y lo que encontramos en común es que pertenecen a ciertos grupos, sean del yunque o no sean del yunque, a lo que sí pertenecen o tienen nexos directos es con la masonería en México. Y esto es bien importante, no se puede entender la historia de las luchas sociales en México o de la agenda política sin conocer que esto que culturalmente nos han vendido como los grupos de ultraderecha, pues son grupos de ultraderecha en un pensamiento político, pero no en un pensamiento ni ético, ni cívico, ni religioso, ni moral tampoco. O sea, las prácticas que tiene el Yunque, insisto, pues son prácticas de una organización donde pues hay venganza incluso contra los que se salen y hay advertencias de no hacerlo. Eso nada de cristiano tiene, donde mandan golpear a la gente que estuvo ahí y donde realmente utilizan, lo voy a decir así, utilizan a la Iglesia Católica y utilizan la bandera de las causas pro vida y pro familia para lograr sus intereses políticos. Son muchos de estos grupos que hoy vemos en la actualidad que se enrollan en la bandera del decir estamos contra el aborto y estamos, pero eso únicamente lo utilizan, insisto, por operación política, por estrategia, únicamente para captar, digamos, los apoyos que ellos puedan obtener de la gente que simpatiza con esta ideología, que puede tener un sustento efectivamente religioso, moral, pero en realidad lo único que hacen es utilizarlo como bandera. No es un grupo que pertenezca a la iglesia propiamente, a la iglesia católica, ni tampoco está, digamos, la jerarquía de la iglesia es la que manda ahí. Es un grupo político que tiene sus propios fines, sale y la izquierda ataca como diciendo el yunque y la iglesia y el pensamiento cristiano lo meten en la misma canasta. No, nada que ver. El yunque es una organización política. Licenciado, y a lo mejor por eso, pues es que vemos que pues, es un grupo muy pragmático, ¿no? Es decir, claro. lo vemos políticamente ligado no solo a los partidos de derecha, como yo he escuchado en muchos videos que estuve revisando, sino se infiltran en absolutamente todo. Sí, En partidos de izquierda, sobre todo, pues estamos viendo ahora mismo en Morena, como desde un principio, estaba la campaña y ya estaban ahí incrustados y los veíamos levantándole la mano a López Obrador y esta parte como que no es muy clara y tal vez conflictúa, ¿no? A la hora de tratar de buscar una respuesta a esto. No sé Mira, sí, Gisbeleni. sí, Alejandra, perdón. Esto que comentas es muy interesante porque vale la pena que tu distinguido público entienda cómo al interior, digamos, de la dinámica del poder, la percepción que hay al interior de los grupos políticos es totalmente distinta a la que hay hacia afuera, hacia los gobernantes, a los que se les comunica. Es muy interesante siempre en cada organización política, en cada organización, movimiento social, pero principalmente en cada organización política, seguir el rastro, no solo de los nexos políticos, que es la dinámica del poder, ¿no? Adversarios, amigos, o el aparentar, digamos, en este juego del poder, sino también los intereses económicos. Los norteamericanos utilizan una frase que es follow the money, sigue el dinero, ¿no? Y puedes entender también el interés real de quién genera
u otra operación política. Cuando tú ves quién maneja el discurso, digamos, en contra de la Iglesia, más que antiderecha, pero principalmente en contra de la Iglesia o en contra de aquellas causas que están mucho más cercanas a la Iglesia, como podrían ser la causa provida, que no necesariamente, pero es una causa mucho más cercana, el tema de la defensa de la familia, algunos valores trascendentes, viene un discurso de descalificación a todos estos grupos que entra precisamente en esta canasta, ¿no? Que es la canasta del grupo de ultraderecha, fascistas, pertenecen al yunque, donde la Iglesia los financia. Y se da uno cuenta que es un argumento muy conveniente, ¿no? Uno ve que la existencia de este tipo también de sociedades secretas son muy convenientes. En primer lugar, porque te permiten tener el ejercicio del poder a través de prácticas pragmáticas al margen de la ley y al margen de los valores cristianos, pero bajo la bandera a lo mejor del cristianismo o bajo la bandera del catolicismo, que es al final del día una usurpación a aquellas personas que pertenecemos, por ejemplo, a la fe católica y que verdaderamente trabajamos por este tipo de causas, ¿no? Y entonces ve uno que es muy conveniente para unos u otros tener el ejercicio, la operación de este tipo de organizaciones, como digo, que te permite tener la operación de estas prácticas, valga la redundancia, pragmáticas, al margen de la ley, pero que también te permiten cooptar y penetrar en un entorno social donde muy difícilmente se podría penetrar si se estuviese durante el discurso o totalmente laical o totalmente de izquierda, porque es muy, muy complicado penetrar en esta parte de la sociedad. Pero cuando se encuentran los dos liderazgos políticos o los dos polos, el eje de comunicación, de operación, de financiamiento es el mismo. Entonces vemos también que se encuentra una dinámica muy conveniente donde pareciera que unos juegan a ser malos y otros juegan a ser buenos. La línea del dinero es la misma y son los mismos que están siempre en el poder y los que entre ellos se ponen de acuerdo y los que entre ellos llegan a acuerdos políticos, muy a pesar de los temas noblísimos como es la defensa del derecho a la vida, la defensa de la familia, de la niñez, de la dignidad de las personas, utilizando estas causas tan nobles y tan justas, ¿no? Como la defensa de los más indefensos, pues ellos utilizan o para polarizar el entorno político, para distraer a algunos grupos que auténticamente quieren trabajar en esto, o para distraer de la auténtica discusión, ¿no? Política nacional, el foco nacional, para hacer negocios o para dividirse entre unos u otros el poder y también la composición geográfica, política del país y de varias regiones del mundo. Tal vez quizás por esto estamos viendo que pues estos grupos del yunque con algunos personajes muy conocidos por todos los mexicanos, están avalando agendas progresistas, por ejemplo, porque ahora estamos viendo eso. Vemos a una familia Calderón que avalan pues muchas cosas del progresismo y se ve ahí como un cambio, ¿no? Entre lo que se supone que tendría que ser el yunque o como nos lo han vendido, que es ultraderecha, a esto que ya pues es como muy mezclado, ¿no? Y como muy progresista. Específicamente, yo lo que quisiera aquí abonar también es que sobre la idea misma de lo que ahorita explicaba Gisbeleni, es que realmente son grupos políticos. O sea, tú decías ahorita, con toda razón, bueno, es que a veces gente que supuestamente está identificada con las causas de la derecha, pues resulta ser que de repente parecen muy progresistas. A mí me da tanta risa porque, por ejemplo, cuando dicen que el Partido Acción Nacional es el partido de los católicos de la derecha en México, de los 5 últimos expresidentes de ese partido, 4 han apoyado toda la ideología de género y el aborto y todo aquello que va en contra de la doctrina social de la Iglesia. O sea, evidentemente de lo que se está hablando aquí es de poder, es la búsqueda del poder
donde incluso cambian de ideología. Esto es por eso es que vemos el fenómeno de un político que está aparentemente en la izquierda y luego aparece en la derecha y luego se va a un partido de aparentemente centro, y porque aunque, en esencia, aunque sí existen las diferentes plataformas ideológicas, ya en la praxis, en la práctica política, pues el yunque es experto en esto, se colocan donde conviene y hacen acuerdos políticos con quien tiene el poder en turno. Es cierto lo que dice Gis, es decir, son grupos de poder que operan políticamente, y a veces lo que los mexicanos estamos viendo es simplemente la guerra entre esos grupos. Es increíble. Es una sociedad civil que ha tenido en los últimos 20 años, está saliendo de la, pues digamos, del anonimato, y una sociedad civil que se empieza a organizar en México, pero una sociedad civil que durante prácticamente un siglo pues estuvo dominada por lo que llamamos la clase política mexicana, que no es otra cosa más que el concilio entre los intereses económicos y políticos que dominaron a este país. Sí existe una clase política, sí, y son estos políticos que se pueden cambiar de un partido a otro, de una ideología a otra. ¿Por qué? Pues porque simplemente, insisto, son las negociaciones entre grupos. Hablar de yunque, por ejemplo, el yunque en sus inicios, también están los tecos, ¿no? De Guadalajara, y en inicio trabajaban juntos, después se pelearon y quedaron enemistados de por vida y ya trabajan cada quien en sus propios territorios. Estaba también Muro. En el PRI, por ejemplo, ha habido muchos grupos dentro. Estaba el Círculo Negro, estaba la Cofradía de la Mano Caída, está el grupo Atlacomulco, que existe hasta hoy día y que desde los años 40 gobierna el Estado de México. Es decir, son grupos de poder que, decía Gisbeleni, ejercen equilibrios, digamos, en la zona de la sociedad mexicana donde se toman las decisiones que pues realmente guían la vida de todo un pueblo, de todo un país. Es muy importante que nosotros sepamos que estas organizaciones existen, pero que también sepamos que a final de cuentas, insisto, Gisbeleni lo explicó muy bien, follow the money, a final de cuentas es el dinero. Ni siquiera hay un sentido patriótico. Lo que hay es un sentido de la obtención del poder con diferentes eslogans, ¿no? Hay quien dice que para ser progresistas, hay quien dice que para defender la vida y la familia, hay quien dice, pero en el fondo, en realidad, buscan el poder a cualquier precio y están dispuestos a veces hasta a matar a los que se les pongan en su camino. Las organizaciones secretas eso tienen en común, sus prácticas, sus procesos, infiltran gente, tienen espías, se mueven de esa manera entre unos y otros. Y bueno, pues lo más importante es que tengamos clara la sociedad civil que no, esto no es un mosaico de derecha, izquierda, blanco y negro, y sobre todo que en el caso específicamente del yunque, pues lo han atacado como atacan el yunque como si fuera un grupo de católicos. Pues la verdad es que los líderes católicos en México, pues no les reconocemos absolutamente ninguna identidad católica a ese grupo. Es un grupo político, así de sencillo, es un grupo político y que opera como tal, ampliamente denunciado por Álvaro Delgado en sus libros que ha escrito acerca del yunque y de cuáles han sido sus efectos en la vida pública de México. Así es. Y bueno, siguiendo esta huella del dinero, pues salieron recientemente muchísimos documentos de Wikileaks en donde, pues bueno, deja descubierto pues la forma en la que trabaja el yunque, la forma sobre todo en la que se financia el yunque. Y este tema a mí me parece muy interesante porque creo que corrobora todo lo que se ha dicho aquí, cómo trabajan a través también de organizaciones externas visibles a la gente y que pues traen ese eslogan de pro familia, pro vida, y esto confunde también mucho al católico, ¿no? Y a la gente pues que ve bien estas iniciativas. Pero bueno, ahí está el dinero. Estos documentos sacados por Wikileaks creo que muestran esta situación. No sé quién me quiera comentar acerca de esto que está generando pues mucha controversia en redes sociales. Bueno, si me lo permiten, vale la pena respecto a la filtración de Wikileaks mencionar varias cuestiones. Uno, ¿cuál ha sido el contexto de filtraciones que ha utilizado Wikileaks, ¿no?
digo, por mencionar algunos ejemplos, generalmente las filtraciones de Wikileaks han sido antisistémicas. Se han generado en distintas partes del mundo por un grupo de hackers que nadie sabe qué es, pero de alguna forma saben que están vinculados a Julian Assange, ¿no? Entonces, cuando uno empieza también a seguir la línea de Wikileaks, dices, o verdaderamente es de Julian Assange Wikileaks, y con este grupo de hackers a nivel internacional, o pertenece a algún otro tipo de equipo de inteligencia. Lo que sí quiero que quede claro es que cuando se hacen este nivel de filtraciones, este tipo de filtraciones, pertenecen a un proceso de investigación de primerísimo nivel. O sea, pongo en contexto que Wikileaks filtra el día de hoy los miembros del Yunque y la forma de financiarse del Yunque, pero hace 4 años publicó el cuerpo completo de correos de Hillary Clinton, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, lo pongo en este contexto para que entendamos que este nivel de filtraciones se dan a primerísimo nivel. Y nos pueden hacer ver que hay una pugna política en el más alto nivel de las cúpulas, ¿no? Entonces a mí me pone a pensar, bueno, follow the money, nosotros sabemos y vemos los efectos de tanto los grupos radicales de izquierda, los grupos radicales de derecha, al final del día se encuentran. Yo veía en Twitter que me comentaban, bueno, pero es que tienes a grupos progresistas financiados por Soros, ¿no? Bueno, veamos las organizaciones que financian a muchas de las organizaciones que se ven vinculadas al Yunque, ¿no? O que han salido vinculadas en el Yunque. No necesariamente a lo mejor será con el nombre y apellido de George Soros, pero veamos cómo de una u otra forma estas organizaciones están vinculadas entre sí y cómo los temas que manejan unos u otros al final del día se encuentran y pareciera que convenientemente unos son los buenos y otros son los malos, y cuando les conviene algunas personas dejan pasar unos temas y cuando no les conviene no dejan pasar algunos otros temas. Esto es muy interesante. No solo es en estas filtraciones quién pertenece o quién dicen que pertenece y a qué organizaciones están vinculadas, es decir, cómo operan este tipo de organizaciones, sino a su vez este tipo de organizaciones que se vinculan al Yunque, con quién manejan la dinámica política, económica y de poder. Es decir, históricamente se ha enfrentado a estos grupos, ¿no? Digamos, el grupo rosa se ha enfrentado históricamente al grupo azul. Y resulta que la confrontación entre el rosa y el azul, quien históricamente siempre ha ganado convenientemente, con quien se ha acordado, es con el azul. Bueno, es demasiado, ¿no? Entonces, cuando va subiendo en el análisis de la pertenencia de estos grupos y cómo se maneja la dinámica, uno se va encontrando una relación mucho más estrecha conforme vas cerrando la pinza y encuentras que al final son las mismas personas las que se encuentran de un lado o de otro, ¿no? Digo, a mí me parece conveniente, muy conveniente para la izquierda radical que promueve el aborto, que sean precisamente ellos los que publican este tipo de filtraciones, ¿no? Pero desviando la atención, que son precisamente ellos, con el tipo de políticas, con los errores históricos que están cometiendo el día de hoy, con las políticas de muerte que han financiado y han promovido durante su historia política, la cantidad de millones con los que se han embolsado, los que han generado un daño irreversible al país. Entonces, veo que es conveniente para estos echarle la culpa a los otros, distraer el foco del verdadero debate político en el que se encuentra el día de hoy. Estos otros, al final del día, como bien mencionaba Alejandra, pues apoyando agendas, apoyando políticos y cerrando la pinza con unos u otros, porque yo, por ejemplo, veo a las mismas personas vinculadas con el presidente de la República denunciando al Yunque y veo a los que son denunciados por el Yunque teniendo acuerdos políticos con el presidente de la República. Entonces es cuando uno dice, perdónenme, pero tanto daño le hacen unos como otros, por favor no nos dejemos engañar y no caigamos también en este intento de un intento más de dividir a la población, ¿no? Y de engañar a la población, donde al final el objetivo es poner como el gran enemigo del país a la Iglesia Católica y a los católicos, y donde el gran objetivo al final del día es la destrucción del México católico cristiano,
que esa es la identidad y la naturaleza de nuestro país. Y vale la pena, en primer lugar, que quede perfectamente claro. Este tipo de sociedades secretas no pertenecen a la Iglesia Católica, no vienen de los obispos, no son de católicos y no es de la Iglesia Católica. Segundo lugar, la agenda que defiende la vida, la familia, las libertades, la dignidad de la persona, por supuesto que se da de manera inherente a la naturaleza del católico, pero no es exclusivamente de la Iglesia Católica, es decir, por naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, de la fe que profesamos los católicos, de manera natural se defiende la dignidad del ser humano, ¿no? Como imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Que es lo que nosotros, ¿no? A quien nosotros veneramos y creemos y amamos, ¿no? A Jesucristo. Pero no es exclusivo de los católicos ni de los cristianos, para que tampoco caigamos y se dejen engañar en que, bueno, si es pro vida es católico y es malo. No. Esta es parte del maniqueísmo en el que se nos quiere meter, y quede muy, muy, muy claro que en la naturaleza, tanto de las organizaciones ultraliberales, que podríamos entender que la masonería, ¿no? Que también tiene como unos objetivos el ataque precisamente a la fe católica, o de estos grupos ultraprogresistas, ¿no? Que promueven la agenda, ¿no? Que va a la destrucción de la dignidad del ser humano, como estos otros grupos ultraconservadores o que se quiere, ¿no? Tachar de ultraconservadores, buscan al final del día el mismo objetivo, que es poder, y que es dinero, y que generan muchas veces ellos mismos la dinámica, la dicotomía, ¿no? Entre bueno y malo y la confrontación entre ellos, o para distraer de la agenda, o para obtener sus beneficios económicos y políticos, o para mantener el control del escenario político y social del país o de cualquier otras regiones en el mundo. Claro, licenciado Mario, si gusta comentarnos y pues bueno, sobre todo a mí me gustaría que hiciéramos énfasis en por qué en este momento casualmente sale todo esto cuando, pues bueno, estamos hablando de sociedades secretas y pues no es el único el yunque, ¿no? Está la masonería y de la masonería jamás se habla, nunca se le pide explicación de nada, ni cuentas de nada, sigue operando ahí a la vista de todo mundo, pero no se le molesta. ¿Por qué en este momento es conveniente sacar pues todos estos documentos contra el yunque, pero sobre todo parece contra los católicos? Sí, claro, precisamente por lo que estás diciendo tú, Leo, o sea, porque la finalidad es golpear a la Iglesia Católica. O sea, la finalidad es que al yunque se le está tomando simplemente como un canal porque se insiste y se insiste y se insiste que es una organización de ultraderecha católica. Entonces, recordemos que en este momento quien detenta el poder en México tiene una ideología totalmente contraria a la fe católica y totalmente contraria a las libertades, que a final de cuentas es lo que defiende no la Iglesia Católica, el pensamiento cristiano, ¿no? En el mundo occidental. Entonces, en un régimen que pinta más para dictadura, en un régimen sociocomunista, como es la oferta política del partido y del presidente hoy en el poder, bueno, pues es evidente que la lucha es ideológica a través de la manipulación del pueblo, a través de la manipulación de la nación. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto para el auditorio. Tú hace rato hiciste referencia a algo que es lamentabilísimo que sucede hoy en México y que es la gente que participa en organizaciones que supuestamente son, por ejemplo, pro vida, pro familia, ¿no? Gente católica, gente que, bueno, defiende mucho las causas, invierte ahí su tiempo, su dinero y demás. El asunto es que todo de lo que estamos hablando en este programa son de cuestiones de acuerdos, decisiones y contubernios populares. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo era niño, que en la cuadra en la cuadra donde yo crecí, había una casa con un jardín muy grande y se nos volaban las pelotas. Y todo el mundo le teníamos mucho miedo al perro de esa casa porque era un perro muy bravo y no nos podíamos meter, ni siquiera meter la mano a sacar de los árboles las pelotas si es que quedaban muy pegadas a la reja. Teníamos que esperarnos a que la señora de la casa saliera porque el perro era un perro bastante grande, muy bravo y obedecía de una manera increíble a la señora dueña de la casa y dueña del perro. Yo a manera de comparación siempre lo hago. ¿Por qué obedecía a ese perrito de la cuadra donde yo crecí? Obedecía de esa manera porque era quien le daba de comer, la señora.
Y es la manera quizás más burda, pero más directa que yo tengo para ejemplificar. Tú participas en una asociación del tipo que sea, ¿eh? De una pro vida, una pro familia o una pro aborto, o quién la financia. Lo que se ha insistido tanto en este programa. Tú quieres saber realmente para quién estás trabajando, para qué capital, para qué grupo. Piensa en quién financia a los líderes de esa organización. Porque sucede mucho que en México se aprovechan mucho, por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? En el caso de los miembros de la Iglesia Católica, cómo se aprovechan de la gente, de su buen corazón, de su buena disposición, en muchas organizaciones que en realidad le están haciendo la agenda, en realidad están trabajando junto con el proyecto que hoy se tiene para México, que se toma en las logias masónicas fundamentalmente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tú de repente ves que se convoca al ciudadano, al laico, ¿no? En términos de iglesia, se convoca y esta gente se desvive, trabaja y demás, pero después la gente dice, oye, pero ¿por qué si estamos luchando? ¿Por qué se aprueba el aborto? ¿Por qué van avanzando la ideología de género? ¿Por qué? Pues porque en la mañanera vas a ver al presidente de la República junto al presidente Grupo Carso tomándose una foto juntos y resulta ser que la asociación para la que tú trabajas o el frente para el que tú estás, al que perteneces, resulta que es financiado por el mismo grupo que hoy está en el poder. O sea, es un ejemplo de lo que Gisbeleni acaba de decir. O sea, las señales es que tienes que saber siempre, o sea, jalar el hilo conductor, porque mucha gente dice, bueno, yo lo hago de buen corazón. Bueno, en México no nos basta esto. En México, la verdad es que necesitamos una sociedad civil que sepa exactamente cuáles son los intereses por los cuales está luchando, a quién representa y a quién está beneficiando con estar, digamos, participando. No es que la gente no participe y que desconfíe de todo el mundo, no, pero a veces es tan a la vista. La masonería tienen tienen un lema: ¿quieres que algo permanezca oculto? Ponlo a la vista de todos. Y eso es exactamente lo que hoy ocurre en México. O sea, es tan claro la complicidad, es tan clara pues el contubernio, es tan claro esto que hablamos hoy en el programa del Yunque y de otras sociedades secretas. Pues yo insisto, es que es tan clara ya la complicidad en estos grupos y es tan claro además cómo usan a la gente, la utilizan a la gente, pero se aprovechan mucho, Ale, de la gente. O sea, utilizan el sentido patriótico, el sentido cristiano, las ganas de trabajar por el bien común, y mucha gente sin recibir un solo peso, porque eso expresa la gente: es que a mí nadie me paga, es que no me dan ni un solo peso. Pues sí, pero si supieras para quién está trabajando en realidad. O sea, pareciera que estamos dando la batalla a los mexicanos en muchos sentidos, cuando en realidad estamos quizás en organizaciones que nomás nos están haciendo dar de vueltas en círculos, porque las decisiones populares, es más, hay organizaciones que son creadas ex profeso, de eso Gisbeleni es una experta, ¿no? Quizás de las más importantes que tenemos en México, ¿no? Los politólogos bien enterados de la geopolítica nacional son un instrumento maravilloso para la ciudadanía, porque nos pueden orientar hacia realmente nuestros esfuerzos, cómo son más eficaces como sociedad. Este es un punto al que yo no quería dejar pasar porque, digamos, mucha gente le ha de sorprender lo que aquí se dice, ¿no? Pero es una realidad. El capital invierte en la derecha, en la izquierda, en campañas de políticos de todos los partidos, interviene en financiar proyectos, en plataformas, de un lado, de otro, de centro, de izquierda y de derecha. O sea, porque es negocio para ellos invertir en política. ¿Por qué? Porque así tienen a un país controlado. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hoy en México como sociedad civil estamos evolucionando, y la gente cada vez se instruye más sobre este tipo de cosas. Claro. Vemos mucho Open Society, ¿no? En los dos lados. Quiero hacer, bueno, aquí hacer públicas unas comentarios de la gente. Marisol nos dice que gracias por el tema y qué piensan de comparticipación. Híjole. Específicamente, si quieres, podemos dejar para hacer los comentarios sobre todas las organizaciones. Pues nosotros conocemos, yo en lo personal conozco a Marcial Padilla. Yo lo único que siempre le hago la recomendación a la gente es sobre las pautas que nosotros estamos dando en este programa. Uno nunca se atrevería a hacer algún señalamiento si uno no tuviera elementos para hacerlo. Por ello mismo es que siempre lo que le sugerimos a la gente es que sepa bien de dónde viene el apoyo y el financiamiento para cada una. Es el caso de Comparticipación y de cualquier organización. Que sepa bien, pues, quién está financiando esa organización y cuáles son los fines que realmente persigue. Porque podemos empezar a enumerar
un montón no es que aventemos la piedra y escondemos la mano, sino que en realidad es muy fácil para la gente darse cuenta si la organización con la que está participando, pues está trabajando para el bien común o no, ¿sí? Es fácil porque, bueno, pues quienes son católicos, por ejemplo, saben, ¿no? Lo que dice la Biblia, de por sus frutos los conoceréis, y esa es una regla que además en política nos damos cuenta que también se cumple. Es cierto. Nicolás Casimiro pregunta que qué tan fiable es realmente Wikileaks y podemos creer que todas sus filtraciones son reales. Mira, el tema de Wikileaks depende del tipo de filtraciones, ¿no? Aquí la ventaja, digamos, de Wikileaks es que como es una red de hackers en el mundo donde uno replica la información de otro, digamos, que no se sabe la naturaleza, el origen de la información. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de filtraciones? Por eso lo comparaba con las filtraciones que hubo en su momento de Wikileaks con Hillary Clinton, que en su momento pues filtraron, pues digamos, toda la bandeja de entrada del correo institucional y privado de Hillary Clinton. Entonces, cuando yo me pregunto qué tan fiable es, pues nada más hay que aventarse 100,000 correos, ¿no? Y digo, quien tenga el tiempo para hacerlos y para estudiarlos, pero al final del día, pues es información que está por escrito. Bueno, ¿cómo sé que había una vinculación de Hillary Clinton con un grupo de pederastas? Pues porque estaban las reuniones, ¿no? En las que ella tenía que agendaba desde su correo con esta organización a través de su operador político, que era John Podesta. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los correos que filtraron. Estas filtraciones de Wikileaks, particularmente las que hacen sobre el yunque, también es una serie de correos, es decir, sacaron todos los correos de la bandeja de entrada, si no me equivoco, de la organización Hazte Oír en España. Entonces, eran 20, 30,000 correos, donde estudiando esos correos, pues empieza a generar el vínculo que existe entre esta organización, Hazte Oír, la fuente de financiamiento y la organización del yunque en España, y bueno, por supuesto, su vínculo con México, porque el origen del yunque es en México. Respecto a lo que comentaba Mario, vale mucho la pena poner un ejemplo para que la gente le quede perfectamente claro. Yo tengo un presidente de la República, el primero que hubo, que pertenecía al Partido Acción Nacional, ¿no? Vicente Fox. Vicente Fox tenía en su gabinete a su secretario de Relaciones Exteriores, a Jorge Castañeda. ¿Quién era Jorge Castañeda? Jorge Castañeda pero al interior de la política es perfectamente sabido, pero también públicamente fue director de Human Rights Watch, ¿no? Perteneciente a George Soros, es decir, es el principal operador político de George Soros. Entonces tienes en tu gabinete de un presidente neoliberal, conservador, que incluso se ha vinculado a su esposa, ¿no? Marta Sahún, aparecen dentro de la lista, ¿no? De los que pertenecen al yunque, que además dicen que es del yunque, pero que también practicaba cuestiones de ocultismo, y hasta hay un libro donde relata, ¿no? Todas las prácticas ocultistas. Entonces tienes a un presidente con este perfil de secretarios, con su esposa con este perfil, que también está vinculada al yunque, quien a su vez tiene otro secretario en este caso el secretario de Educación y secretario de Gobernación, que son a su vez vinculados al yunque. Entonces tienes a tu brazo derecho, tu operador político internacional vinculado a George Soros, y a tu operador de la política interna vinculada al yunque, ¿no? Porque además es uno de los nombres que salió dentro de las filtraciones en las últimas de Wikileaks. Yo no me estoy inventando nada, estoy tomando los nombres que salieron. Entonces cuando uno dice, bueno, entonces veo cómo o tiene equilibrado el tema o todos operan, digamos, para un mismo proyecto, ¿no? Político, ideológico. Eso cuando dice uno, bueno, está demasiado cerca de demasiado sospechoso. Yo veo a este presidente pues promoviendo el consumo lúdico de marihuana, que tiene sus sembradíos de marihuana, y cuanta más agenda progresista podemos nosotros hablar en todo un programa, ¿no? Claro, eso es cierto. A ver, dice Leonardo Rentería, nos pregunta que cuántas de las filtraciones se han desmentido. Es muy reciente, ¿no? Se están apenas conociendo. Lo curioso es que no ha salido nadie a desmentirlas. Pero como no salió nadie a desmentirlas de Hillary Clinton, si se dan cuenta, pongo como referencia las filtraciones de Wikileaks de Hillary Clinton, porque son las más famosas del mundo, ¿no?
Pero pongo como referencias, Hillary Clinton no salió a desmentirla, no salió a desmentir las filtraciones porque eran irrefutables. Es decir, ¿cómo salgo a desmentir un correo de mi bandeja de correos? Lo que salió a hacer fue atacar legalmente a quien filtró, al quien hizo la filtración, ¿no? de estas publicaciones. Es decir, fue a condenar el método en el que fue obtenido sus correos privados, ¿no? Que también eso podríamos hablar, es una invasión a la privacidad y es un delito en sí mismo. Pero no desmintió lo que se decía ahí, sino fue a atacar a quiénes y de qué forma se habían metido su correo y habían hecho pública información que pertenecía a lo mejor exclusivamente a ella, ¿no? Entonces, hasta el momento no ha salido nadie a desmentir no solo las filtraciones de Wikileaks sobre el yunque, sino las que históricamente se han hecho. Es cierto. Leonardo Rentería comenta que, bueno, dice él que te autoeriges como abogada del diablo cuando en la centenaria historia de la Iglesia Católica está plagada de sociedades secretas y organizaciones al interior de la comunidad católica. Mira, yo creo que vale la pena, Mario, que expliquemos, porque me parece que Leonardo Rentería no conoce a la Iglesia Católica. Es que seguramente ha leído a Dan Brown, ¿no? O seguramente son de estas personas, lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha claridad, son de estas personas que son profundamente ignorantes respecto a la realidad de la propia Iglesia. Es como cuando alguien nos habla de las sociedades secretas, de lo que ve en películas de Hollywood o en novelas como estas de Dan Brown, ¿no? O sea, estas películas de los templarios y de todas estas situaciones que toman un poco de la realidad. O sea, me daba tanta risa, ¿no? Yo hace unos días todavía veía un video que me mandaron de las sociedades secretas en México, ¿no? Y tenía una cantidad de vistas impresionantes el video. Dije, bueno, esto ven los jóvenes, vamos a ver qué ven. Diciendo, por ejemplo, que el Opus Dei era una sociedad secreta oculta dentro de la Iglesia Católica. Me dio tanta risa porque dije, bueno, un joven que no tiene la mayor formación, no sabe quién fundó el Opus Dei, o sea, no tiene de secreto absolutamente nada. Absolutamente nada. Es como decir que los franciscanos es una organización secreta, o como decir, no sé... las monjas clarisas, ¿no? Porque son de que las monjas clarisas, o sea, es decir, hay muchísima información. Yo le contesto con toda puntualidad al señor Leonardo Rentería, porque para esto hay que saber. Y entonces hay que estar bien documentado sobre estas leyendas negras. Los enemigos de la Iglesia, particularmente la masonería, son los que han inventado todas estas leyendas negras, que desde un punto de vista histórico, y yo como constitucionalista, con conocimiento además de la historia del país y de la Iglesia, pues no se puede refutar. No hay una sola evidencia pública. Se ha denunciado organizaciones secretas como el Yunque, pero organizaciones secretas dentro de la Iglesia. Lo más que la Iglesia ha llegado a decir a través de un papa hace más de 50 años es que se sabe que hay infiltración masónica dentro de la Iglesia. La Santa Iglesia de Dios ha penetrado el humo del infierno en la Santa Iglesia de Dios. Eso es un reconocimiento de la Iglesia sin saber exactamente dónde está infiltrado, pero cuando vemos un obispo que niega la doctrina, la tradición de la Iglesia y que se opone además a todo el pensamiento cristiano y al propio evangelio, bueno, pues es evidente que algo raro sucedió, ¿no? En la formación de ese obispo, y casi todos provienen, curiosamente, de los mismos países y de los mismos seminarios. Entonces, ya sabemos dónde viene, digamos, dónde hay esta ruptura no ideológica, sino esta infiltración donde el comunismo y la masonería, en una suerte de sociedad, han inventado leyendas negras. Yo termino con este ejemplo. Es como cuando la gente dice estas cuestiones que la Iglesia siempre ha ocultado, que la Santa Inquisición fue del gobierno español, no fue de la Iglesia. Y entonces le atribuyen además mil cosas, y en estas leyendas negras que circula tanto en Internet, hoy la gente se alimenta de YouTube, ¿no? De videos para tratar de hacer su acervo cultural, y esto es terrible. Yo al señor Leonardo lo invito a que se documente o a que nos haga valer puntualmente cuáles son sus referencias históricas sobre estas sectas secretas dentro de la Iglesia Católica, y con mucho gusto lo atendemos. Y vale la pena también que se pueda distinguir al interior de la Iglesia Católica entre los religiosos, las comunidades religiosas, los monasterios, porque yo supongo que él se imagina que hay sociedades secretas porque es un convento de clausura, ¿no? O un monasterio de clausura con monjes, ¿no? De clausura.
que nada tiene que ver con una sociedad secreta, es una comunidad religiosa al interior de la iglesia, y la iglesia es súper estricta, es muy estricta en las prácticas, en la forma en la que en comunidad viven estas organizaciones, estas comunidades religiosas que están muy lejanas a formar parte de una sociedad secreta. Por eso vale la pena que sepamos distinguir exactamente lo que es una sociedad secreta. ¿Qué si podríamos nosotros, por ejemplo, suponer que podría ser una sociedad secreta al interior de la iglesia? Bueno, a lo mejor los mecanismos de inteligencia e información que el Vaticano como nación maneja en su dinámica, ¿no? En su relación diplomática o de relación pues, con los demás países del mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor esta podría ser una práctica secreta al interior de la iglesia, pero como todos los gobiernos del mundo tienen sus equipos de inteligencia, con sus cuerpos militares, con sus cuerpos de seguridad, que son propios de la dinámica, ¿no? de operación política, económica, ¿no? Y reitero, diplomática de cualquier nación en el mundo. Y el Vaticano, al final del día, es una nación reconocida ante las Naciones Unidas que tiene tratos diplomáticos en el mundo. Esta sí sería, por ejemplo, una práctica que podría ser secreta, ¿no? Pero pues de ahí viene de la ficción, realmente viene de la ficción. Y por ejemplo, sobre la Santa Inquisición, nada más para dejar claro, nada más para abonar lo que comentaba Mario, que dejó perfectamente claro, en 300 años, en menos de 200 años que estuvo en práctica la Inquisición, no se tienen registrados más de 90 asesinatos, ¿no? O de 90 juicios, ¿no? En 200 años. Si uno hace la cuenta, no son ni uno al año, y generalmente eran hacia propios sacerdotes que cometían faltas muy graves como no sé, como profanaciones, cuestiones verdaderamente graves. Herejías, cosas muy, muy delicadas, para que también pongamos en contexto este tipo de cuestiones. Sí, y además, bueno, a lo mejor valdría la pena comentar que parte de estas personas que han denunciado el Yunque, y está en Wikileaks, pues han sido obispos, ¿no? Que han denunciado. Sí, demandado legalmente, Ale. En España, los propios obispos interpusieron recursos legales y fueron citados miembros del Yunque demandados por la propia iglesia. O sea, eso está en internet, o sea, es público. Por eso yo digo, la cuestión de la permanencia y de la existencia del Yunque es algo que no es nuevo, y además la Iglesia Católica, cuando se ha descubierto usada por estos grupos, utilizada, inmediatamente ha tomado distancia. Ellos nunca llegan y se presentan y dicen, somos del Yunque, ¿verdad? O sea, se presentan como lo que necesitan para operar políticamente, pero en España ya hay una separación evidente, manifiesta y clara, y hay, digamos, incluso cartas de obispos, pues advirtiendo de los peligros de pertenecer a estas sociedades y la recomendación de no hacerlo. De hecho, la Iglesia a lo largo de su historia ha recomendado la no pertenencia y hasta ha llegado a sancionar el que uno tenga que ver con las sociedades secretas. Ahí está el decreto de excomunión para todos aquellos que pertenecen a la masonería o que apoyen a la masonería, por parte de 4 papas que han reiterado esta sanción. O sea, la Iglesia Católica está en contra de las sociedades secretas, precisamente no por el carácter de secreto. En la libertad del ser humano cada quien puede, pero son secretos precisamente porque los fines que persiguen no los pueden hacer públicos, porque nunca tienen que ver ni con el respeto a la ley, ni a las democracias, ni al derecho natural. Entonces, por eso son secretas, ¿no? Regularmente. Claro. Se podría dar toda una también cátedra sobre cómo está o sea, teológicamente, ¿no? En las escrituras, escriturísticamente, y cómo hasta, ¿no? El propio Jesucristo tiene, ¿no? condenas específico hacia pues, este tipo de sociedades, no porque existían las sociedades secretas en su momento, que sí las había, pero cómo van pues contrarias a lo que Cristo vino a traer al mundo, ¿no? Que es amor, luz, verdad, ¿no? Etcétera. Así es. Bueno, Aleguido nos dice que excelente respuesta, licenciado Gallardo. Hay demasiada ignorancia entre los jóvenes, solo se dejan llevar por lo que escuchan. Y Nicolás Casimiro, bueno, pues una respuesta más o menos así. Dice que la juventud de hoy no se documenta.
o se documenta en YouTube o Twitter, no sé. Sí, ahorita estaba, puse por aquí, a ver, esta publicación, espero que se alcance a ver, es de Álvaro Delgado y dice, ojo, España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Se enorgullece Vox, el partido de la extrema derecha española ligado al yunque mexicano, a 500 años de rendición de Tenochtitlán. Es decir, como que se manejan ya ahí otra vez, ¿no? Como que empiezan a mezclar cosas. Y pues bueno, esta va a ser la tendencia que vamos a seguir viendo y quizás, no sé, salvo lo que ustedes digan, pero parece ser que es a propósito, ¿no? Todo esto que sale de Wikileaks para ver cosas como esta. Miren, es una estrategia de manual y se llama maniqueísmo político, pero es de manual. Y se han aplicado en su momento, se aplicó en la China de Mao, se aplicó en la Rusia de Stalin, ¿no? Es decir, son técnicas, estrategias de maniqueísmo político, de confrontación política, para enarbolar un discurso sobre del otro, donde unos son los buenos y otros son los malos. Ahora resulta que los malos son los españoles conquistadores, y los buenos son los pobres aztecas que se dejaron conquistar. Ojo, la historia y la política no es así, no es de malos y no es de buenos, sino es de dinámica de la lucha por el poder. Es decir, son grupos de poder que se confrontan y que en esta confrontación, bueno, generan resultados, conquistas, etcétera, etcétera. No es una clase, no se trata precisamente de esto de hoy, pero para que la gente entienda, se llama maniqueísmo político y es una táctica de manual, o sea, táctica que viene de una técnica para generar este tipo de confrontación, de división, de polarización y de manipulación hacia pues la masa también que pues lamentablemente no tiene acceso a la información fidedigna o que no puede confrontar las dos versiones, ¿no? de la historia. Perdón, Mario. No, bueno, yo lo que quería agregar era que sí, esto es el maniqueísmo que está explicando Gisbeleni, y también es cierto que hay una intencionalidad. A mí me llama tanto la atención ahorita que tú haces referencia a la publicación de Álvaro Delgado. Hay una intencionalidad porque el pleito no es contra una ideología. Me atrevo a decir que ni siquiera contra un sistema económico. El capital lo que cuida es el capital, ¿sí? Aquí el pleito, realmente el ataque, que parece muy posicionado ya en todo el mundo occidental, insisto, es contra la cultura cristiana. Por ejemplo, si Álvaro estuviera mejor documentado, sabría que Santiago Abascal no pertenece al Yunque y que Vox no es el partido que representa al Yunque en España. Al contrario, el Yunque ayudó al PSOE, ¿no? Ayudó a los socialistas en España a hacer todo el destrozo que hoy tienen. Y entonces Vox es un partido, el movimiento Santiago Abascal, que acaban de publicar la Carta de Madrid, ¿no? En oposición al comunismo, a la unión de todos estos grupos de izquierda radicales anticlericales. Esta declaración, por eso digo, es muy importante, a los jóvenes que nos escuchan, es muy importante estar bien enterado, para que tú sepas, pudiéramos pensar que no tiene caso porque siempre vamos a ser manipulados, caer en esta cuestión del conspiracionismo, de decir, nadie sabe la verdad, algunos pocos controlan los hilos desde arriba, no, pero la verdad es que nuestro juicio, el sentido crítico en México, es algo que no se debe perder, la posibilidad de valorar, de discernir, y de conocer por lo menos en el ámbito general. Hoy el ataque, insisto, es contra la cultura cristiana. De hecho, yo analizo como constitucionalista las modificaciones legales que se hacen en todos nuestros países, todas tienen que ver con un modelo que se intenta aplicar. ¿Y cuál es este modelo? Es un modelo que intenta arrancar todo lo que tuvimos durante nuestra tradición judío-cristiana por leyes, por instituciones, por entendimiento de lo que era el pensar colectivo de nuestros pueblos, es con lo que quieren acabar. Hoy, por ejemplo, el gobierno de México
bajo la bandera del revisionismo histórico, ¿no? Y este ecologismo y el respeto a los pueblos originarios y todo eso, lo que tiene es una declaración de guerra, pareciera contra los españoles, pero no es contra España, es contra la evangelización que trajeron los españoles y contra la instalación de la fe católica en México, que es, como buenos marxistas, lo que consideran la gran desgracia de México. Pero no lo digo yo ni lo interpreto, es que ellos mismos lo declaran. O sea, esto que yo estoy diciendo está en los discursos de los políticos de izquierda mexicanos. O sea, existe este maniqueísmo, por supuesto, porque, insisto, aquí ya se ha explicado mucho, es los grupos de poder siempre repartiéndose el poder y vendiéndose al mejor postor, no respetando ni siquiera sus propias aparentes ideologías. Pero lo que es una realidad es que en todo ese cúmulo de clase política de grupos de poder, hoy lo que estorba es el pensamiento cristiano, porque si no, no pueden manejar en el consumismo, en el materialismo y en el adoctrinamiento político a los pueblos. Entonces, hay que destruir las bases morales, cristianas y la base social que da la identidad a nuestras naciones. Eso es lo que les estorba y eso es en lo que están trabajando. Así es. Gisbeleni, no sé si quieres comentar. Pues un poco, ¿no? Nada más complementando lo que excelentemente acaba de comentar Mario, que el objetivo en el mundo, la dinámica en la que nos encontramos el día de hoy es la destrucción de Occidente cristiano. Si analizamos los conflictos de baja intensidad que se encuentran en el mundo, en las distintas regiones del mundo, veamos en Asia, en Medio Oriente, en la zona eurásica, en América, en América Latina, el objetivo es la destrucción de Occidente cristiano, que cumple el objetivo precisamente que Mario acaba de mencionar. Entendamos que en México particularmente nos encontramos en un proceso de construcción de un nuevo sistema de valores y de un nuevo discurso socio-político-cultural, porque esto beneficia, ¿no?, económica y políticamente a un grupo de poder. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Entonces, para que mi discurso anticolonialista, ¿no?, que es el que estamos en, revisionista, anticolonialista, lleno de errores y, bueno, lo que sabemos, tenga sustento 500 años después, ¿no? Tengo que vincular lo que pasó o lo que yo quiero decir que pasó hace 500 años, mi reinscripción de la historia con un suceso actual, ¿no? Entonces, por eso es muy conveniente para la izquierda enarbolar una causa que viene y destruye en su profundidad al México, que es en sus familias, en sus creencias, es decir, que es la promoción del aborto y la destrucción de la familia. Ojo, la promoción del aborto y la destrucción de la familia tiene como objetivo romper la base social de este país. Entonces, es muy conveniente para la izquierda venir y atacar de la forma en la que está atacando a nuestro país, a través de la destrucción de su sociedad, a través de la destrucción de la vida y de la familia, pero no tiene, o sea, pero no arraiga si no tiene, en primer lugar, alguien, una institución con la cual sustente esta confrontación y que la conecte con lo que ocurrió hace 500 años. Por eso es muy conveniente para esta misma persona atacar, pertenece a la izquierda que promueve el aborto y la izquierda que promueve la destrucción de la familia a través de la ideología de género y muchas atrocidades más. El mismo que denuncia documentadamente estas sociedades secretas, pero que las mete dentro de un aro donde es conveniente para esta cuestión, para la izquierda, es decir, dentro de una derecha conservadora, fascista, que pertenece a la Iglesia Católica y que hay que destruir junto con la familia y con la vida. Quiero que entiendan perfectamente la estrategia y la dinámica nacional y supranacional en la que nos encontramos, y que ese discurso que anticolonialista, antihispano, es el mismo eje conductor, es la misma estrategia que ataca el día de hoy a la familia, a la vida, y que busca destruir socialmente a nuestro país, que se encuentra agobiado entre millones de problemas económicos, políticos y de ingobernabilidad de la mayor parte de las regiones de este país. Claro. Y bueno, ya por último, a lo mejor también es conveniente para estos grupos de poder el hecho de que pues se liga ahora al yunque con estas asociaciones, estos grupos pro vida, que están muchos de ellos trabajando
mucho, mucho por pues evitar que se legalicen abortos y demás. Y bueno, hay personas que a lo mejor sí se van a confundir y van a decir, no, porque es que estos grupos están ligados al yunque y el yunque es una cosa muy, muy fea, y entonces ahí ya viene como un desencanto, podría ser, o desconfianza de gente que es pro vida, pero pues que ve estas cosas y no las sabe analizar, obviamente. Es meter a todos en la misma canasta y descartarlos, ¿no? Es decir, esto cumple el objetivo de deslegitimar a los líderes y al discurso que busca defender la dignidad de las personas desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, si se da uno cuenta, es la construcción de un nuevo discurso que busca generar nuevos enemigos, como en su momento fue el proletariado, ¿no? Hoy es un discurso caduco. Ahora, bueno, qué conveniente que sean los líderes, ¿no?, que defienden la vida de las personas más indefensas. No, estas personas son sectarias y pertenecen a este grupo y hay que destruirlas. Ellos están en el lado, digamos, oscuro, ¿no?, de la historia. Entendamos que es parte de la construcción de este conflicto que es creado, que es controlado y que sirve a los intereses del mismo grupo del poder. Pero que el daño, la naturaleza del daño viene del mismo lugar, ¿no? O sea, el daño, por supuesto, que le hace a la izquierda es innegable lo que están haciendo con nuestro país y lo que han hecho con el mundo, y que el objetivo es la destrucción del occidente cristiano. Mario, no sé si tengas también algo más que añadir. Sí, cómo no, sobre todo en función de lo que Alejandra el último comentario, ¿no? El comentario que hacía ahorita al final sobre las organizaciones. Yo sinceramente lo voy a expresar abiertamente frente al auditorio, Gis, Ale. Yo creo que en México los ciudadanos mexicanos debemos de dejar de ser tontos útiles. O sea, nosotros no podemos, insisto, tenemos que salir de esta infancia como sociedad civil. No todos, hay muchos líderes en México, el problema es que hay muchos liderazgos en la parte de la destrucción, en la parte de la codicia económica, del poder político a cualquier costo. Los liderazgos ciudadanos es algo que urge, pero este liderazgo ciudadano que realmente eh, vea por las causas que convienen a la gran mayoría de la gente. Lo voy a decir así, la sociedad mexicana hoy en su conjunto está saliendo del anonimato, está rompiendo las cadenas estas de la ignorancia, de la apatía. Las redes sociales vinieron a transformar, ¿no?, nuestra convivencia diaria y la fuente de donde nos alimentamos de información. Nos hace falta salir de este gran enemigo que tenemos, que es la ignorancia en México. Las sociedades secretas existen, pero son grupos que cuando uno ve realmente lo que llegan a lograr, pues lo logran en gran medida por la falta de organización colectiva que tenemos los miembros de la sociedad civil, que podemos hacer mucho más. Es curioso porque nosotros somos los que a veces, cuando estas organizaciones están como opción política en México, somos los que le damos el poder a los mismos tiranos que después masacran, extorsionan, ¿no?, y traicionan a su propio pueblo. Entonces, no, lo que digo no es un discurso ni político ni de ética, no, moral tampoco. Es simplemente sobre la realidad de que hoy en el programa hablamos sobre la sociedad secreta, sobre el yunque, y bueno, pues a mí me gustaría que todos pusiéramos nuestra participación no solamente donde más podemos aportar, sino donde de manera efectiva podemos hacer bien. Hoy vemos organizaciones, se ha llenado un hueco en el país, se necesitaban expresar, ¿no? Han salido frentes donde, que este es el Frente Nacional tal, y este es el Frente Nacional contra no sé quién, y bueno, desafortunadamente en estas agrupaciones que son de estrategia de operación política, como dice Gisbeleni, de manual. O sea, son creados específicamente para tener a determinados sectores de la sociedad ahí cautivos, haciendo como que se oponen, haciendo como que trabajan, y nosotros vemos cómo la aplastante agenda de las izquierdas en México viene como una bola de nieve, comiéndose al país legislativa, jurídica, doctrinaria, económica y socialmente. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente porque muchos de los que creemos que en realidad son enemigos de todas estas corrientes y de la maldad hoy en México, pues en realidad son sus cómplices, ¿no? A veces disfrazados de católicos,
a veces disfrazados de libertarios que quieren lo mejor para el país, a veces, pero la fuente es el financiamiento. Esa es la luz de dónde, para quién en realidad trabajas. Se puede oír muy bien el discurso, pero los que hemos tenido la oportunidad de estar, digamos, en contacto con las organizaciones, con los líderes a nivel nacional y que nos hemos dado cuenta de realmente cuáles son sus intenciones, bueno, pues no tenemos más que la responsabilidad de decir lo que nos consta. No es solamente el conocimiento teórico de lo que uno, el estudio, la preparación a uno le ha dado, sino también, pues, cuántos mexicanos de los que nos están escuchando, Ale, tienen que salir a la arena pública, en sus familias, en sus centros de trabajo. Tenemos que cambiar como sociedad. No podemos estarnos quejando de algo en lo que no participamos. Entonces, hay que darle el buen ejemplo a nuestros hijos, porque ¿cómo va a ser que organizaciones secretas y grupos muy pequeños tengan el control sobre 165 millones de personas? Porque somos 130 millones aquí y 35 millones más de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Entonces, la nación mexicana es una nación grandísima en donde necesitamos realmente liderazgos positivos y seguramente entre el auditorio hay muchísima gente que tiene mucho bien por hacer y mucho que compartir con lo que hoy aquí se ha comentado. Claro que sí. Pues llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco de verdad muchísimo a ambos que hayan podido hacer el espacio pues, para acompañarme y de verdad muy agradecida de pues contar con dos personas como ustedes y que pues del tema saben muchísimo y bueno, quedó aquí constatado. Gisbeleni, te agradezco enormemente y pues espero que pues en una próxima ocasión podamos volver a platicar. Tu micrófono, Gis. Perdón, ¿eh? Muchas gracias, Alejandra. Ha sido un espacio extraordinario. Gracias, Mario, que aceptó también acompañarnos, que es un hombre que conoce muchísimo, pero es un ser humano extraordinario y pues ha sido una gran experiencia. Estamos aquí a sus órdenes. Si me tienen ahí en Twitter para lo que gusten comentar, debatir, quejas, sugerencias, estamos aquí para compartir ideas. ¿Nos puedes recordar tu cuenta de Twitter? Para quien Mi cuenta es @Gisis, se los deletreo, @Y latina Z y latina S. Ahí me encuentran en Twitter y bueno, estoy a sus órdenes. Perfecto. Licenciado Mario, muchísimas gracias y un honor tenerlo aquí en A Tiempo. Ale, gracias por la invitación y cada vez que podamos servir, aquí estamos con mucho gusto. Ojalá a la gente le haya quedado claro que el Yunque no es católico, que esa era la premisa con la que partíamos del programa, pero un honor haber sido invitado y quedo a las órdenes de todo el público. Muchísimas gracias. Y bueno, si nos quiere regalar su cuenta de Twitter, su dirección para que lo podamos seguir. Sí, yo estoy como Mario Gallardo Mendiolea, aunque realmente la que más utilizo, donde más publico es en Facebook. Okay. Sí, pero así estoy como Mario Gallardo Mendiolea, mi nombre. Perfecto. Bueno, pues Sí. para seguirlos. Muchísimas Perfecto. gracias y pues bueno, agradecemos mucho también a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en esta hora pues de transmisión y pues nada, seguimos aquí al pendiente con más temas. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Que tengan Hasta luego. excelente día. Gracias.